Hola, a continuación voy a explicaros cómo hacer un buen comentario del gráfico del régimen de un río o hidrograma, un práctico que podemos encontrarnos este curso en los exámenes de geografía de segundo de bachillerato y en el correspondiente examen de BAU. Este es el aspecto que tiene el gráfico. En el eje vertical, eje Y o de ordenadas, a la izquierda, se nos muestra la variable K o régimen del caudal. Recordemos aquí que el régimen de un río son las variaciones que su caudal experimenta a lo largo de un año y que el caudal es la cantidad de agua que lleva un río. En el eje X, de abscisas horizontal, se nos indican los meses del año, normalmente de enero a diciembre, pero también pueden aparecer, como en el caso del gráfico de la derecha, representados de octubre a septiembre, así que fijaos bien antes de empezar y evitaréis errores. Lo que nos piden que analicemos es la irregularidad de este río, es decir, los cambios en el volumen o cantidad de agua que lleva el río a lo largo de un año. Para ello, usamos el mencionado coeficiente del caudal o K, que se obtiene de la división del caudal medio mensual entre el caudal medio anual. No os preocupéis que nosotros no tenemos que calcularlo, nos lo muestra el gráfico. ¿Y qué indican los valores de K? El valor superior a 1 en un mes nos dice que se dan en dicho mes aguas altas o crecida del río. Se llama así porque el río crece, es decir, lleva más agua. Sin embargo, los valores inferiores a 1 nos indicarán aguas bajas o estiaje. En función de en qué mes se produzcan las crecidas o aguas altas y el estiaje o aguas bajas, clasificamos los ríos de esta forma. Os recomiendo pausar el vídeo y copiar el cuadro, pues hasta que os lo aprendáis os servirá para clasificar rápidamente. A grandes rasgos, los ríos se clasifican según las variaciones de su caudal a lo largo de un año en dos grandes grupos, nivales y pluviales. Los primeros reciben su mayor aporte del agua de la nieve, como su nombre indica. Los segundos, sin embargo, recibirán su mayor aporte de agua de lluvia. Dicho esto, nos centramos en nuestro ejemplo, que se corresponde con el río Segre a su paso por la Seu d'Urgell, Lérida, y seguimos los siguientes pasos. Podéis ir pausando el vídeo y copiar el texto, así al final del tutorial tendréis este práctico resuelto y correctamente desarrollado. Lo primero, explicamos el tipo de gráfico que vamos a comentar, un hidrograma, y lo definimos. Pausad el vídeo y copiad la definición, que os sirve para todos los prácticos de este tipo. Después, explicamos que en el eje vertical aparece representada la variable K o coeficiente del caudal y que en el eje horizontal figuran los distintos meses del año. El paso 2 es determinar cuándo se producen aguas altas por encima de 1 y cuándo aguas bajas por debajo de 1. Entonces se explican las causas y se hace referencia a las precipitaciones asociadas a ese río. Analizamos después la irregularidad del caudal del río, es decir, si el río lleva una cantidad de agua o caudal más o menos constante a lo largo del año, cifras alrededor de 1, o si hay fuertes contrastes. A continuación, clasificamos el río según su régimen, es decir, siguiendo el cuadro que hemos copiado anteriormente. No podemos concluir sin dar una localización aproximada del río. La deducimos de sus características. Para realizar una deducción sensata, he de haberme estudiado previamente los tipos de ríos peninsulares, según sus vertientes, y recordar también los climas de los lugares que estos atraviesan. Y termino con una conclusión, en la que menciono los posibles aprovechamientos del río por el ser humano. Aunque no conozca el río en cuestión, siempre puedo deducir algunos. Por ejemplo, si es un río de montaña o nival, podría emplearse para la producción de energía eléctrica, hidroeléctrica, si en su curso encontramos saltos de agua. Y en general, podemos hablar de aprovechamiento del agua para riego de cultivos y abastecimiento urbano. También, en zonas con interés paisajístico, podemos hablar de usos destinados al ocio. Por ejemplo, puede haber zonas destinadas a practicar piragüismo o áreas destinadas al baño, o incluso partes del curso del río en las que se pueda practicar la pesca deportiva. En el caso de nuestro gráfico, se representa un río de régimen nivopluvial, pues recibe su mayor aporte de agua del deshielo de la nieve, tal y como nos indican las aguas altas entre los meses de abril y junio, es decir, en primavera, recibiendo también otro aporte importante del agua de lluvia en noviembre. Os proyecto aquí la solución desarrollada. Os recomiendo pausar el vídeo y copiarla. Espero que os sirva y muchísimo ánimo.